Iba bajando la tarde. Despacio, cuando Eulalia llegó al último pedazo del camino, ahí donde aparece el portón viejo, y ahí se quedó. Se quedó en medio del paso. No era el cansancio el que la sostenía, era acordarse. El terreno se levantaba en aquel último pedazo lo mismo que antes. El aire venía con un olor que ella reconocía, un olor dulce, y aquel silencio era igual al de 18 años atrás, solo que ahora más cansado, más sin voz. Estiró la mano derecha hacia la madera del portón. Despacio, como quien quiere saber si la cosa sigue ahí viva en el mundo, y la madera le respondió. Fría, áspera, con los cortes pequeños que ella misma había hecho de niña, escondida del padre, un día que nadie estaba mirando. Volví, susurró. Más para la madera y para ella misma que para cualquier persona que pudiera escucharla. Volví, porque alguien tenía que volver, y ya no quedaba nadie más. Aquella palabra le salió de la boca despacio, como algo que llevaba mucho tiempo guardado, sin temblar, sin detenerse, con el paso firme de quien la dijo en silencio cada uno de los 18 años. Y aquí, antes de que Eulalia cruce el portón, le voy a pedir una cosa a quien me está escuchando ahora. Cuéntame ahí debajo desde qué ciudad y desde qué pueblo me estás escuchando hoy. Escribe el nombre de tu tierra, porque a mí me da alegría saber hasta qué rincón llegan estos relatos del campo, porque los caminos son muchos y las voces son muchas, y cuando uno descubre que su historia llegó lejos, el corazón se asienta distinto. Y si en algún momento de tu vida tuviste un lugar que dejaste atrás, un lugar que después vino llamándote otra vez, aunque solo fuera en la memoria, dale tu apoyo a esta historia ahora mismo, y quédate a mi lado suscribiéndote al canal, que los próximos cuentos traen su propia raíz y no quisiera que te los perdieras. Era un tiempo en que una carta tardaba semanas en llegar de un pueblo a otro. Era un tiempo en que volver a un lugar dejado atrás costaba el corazón entero antes de costar el primer paso del camino. Y fue en uno de esos pueblos olvidados, donde el tiempo caminaba despacio, donde la historia de esta mujer parada frente al portón viejo empezó a contarse. Para que sepas quién era esta mujer, y todo lo que llevaba ese volví que acababa de decirle a la madera, tengo que contar de dónde venía Eulalia Cardoso, 37 años pasados en silencio, sin que nadie celebrara nada por ella. En una casa que no era suya, en un pueblo lejos del suyo, hacía ropa para mujeres que iban a casarse, camisas para hombres viejos y enfermos, lavaba la ropa de muchachas que acababan de tener un bebé. Eran cosas que una mujer sola aprende a hacer cuando necesita pagar la casa y el pan de la semana sin deberle nada a ningún hombre. Las manos contaban las 2 vidas que llevaba, un callo en el dedo del medio, del trabajo con la ropa, otro más grueso en la mano, del agua y de la cocina. Las manos decían lo que la boca no decía, hablaba poco. Pero no era el silencio duro de otras, era otro, más tranquilo, de quien aprendió temprano que las palabras dichas al aire no le dan de comer a nadie, y que a la gente se le gana con lo que uno hace, no con lo que dice. Llevaba el cabello recogido bajo, en la nuca, y ropa oscura, con flores pequeñas, ropa gastada pero limpia, hecha con sus propias manos. 3 meses antes de aquel día, había recibido una carta. Venía doblada 4 veces. El papel ya estaba gastado. Estaba escrita con la mano que le temblaba a Tiburcio, el hermano de su padre, el único de aquella familia vieja que todavía quedaba. Decía poco, que quería darlo él mismo. No pedía nada, no mandaba. Solo decía, con esa manera seca suya, que si ella quería venir, viniera, que el tiempo se le estaba acabando. Y Eulalia, que el día en que salió de esa tierra se había dicho a sí misma que nunca más iba a volver, dobló la carta, la guardó en el pecho del vestido y empezó a juntar sus cosas para el camino. Porque las palabras que uno se dice cuando es joven, la vida las va rompiendo despacio, año por año, con peso pequeño. Si alguna vez tú también sentiste ese peso de vivir años enteros en una casa que no era la tuya, en un pueblo que no era el tuyo, sosteniéndote con tus propias manos para no deberle nada a nadie, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame qué hiciste cuando entendiste que el techo bajo el que dormías no llevaba tu nombre, que era prestado del modo en que la vida presta las cosas, sin firmar contrato y sin avisar la hora en que se vence. Porque hay cosas que uno solo comparte con quien sabe de qué se habla, y en este rincón nadie mira con malos ojos a nadie, nadie viene a faltarle el respeto al otro. Aquí se escucha, que a veces eso es lo único que falta. La casa donde Eulalia creció no era grande, era de las viejas, paredes gruesas, ventana pequeña, techo bajo,
que guardaba el calor del día y lo soltaba despacio por la noche. Quedaba en un pedazo de tierra dejado por el padre del padre. La tierra venía en 2 pedazos, uno para Tiburcio, el otro para el padre de ella, hombre de poca palabra, de manos grandes. Cuando hablaba, hablaba firme. Cuando no hablaba, el silencio también era firme. Fue en esa casa, y no en otra, donde la niña aprendió a contar con los dedos de la madre, a pedirle a Dios escuchando la voz de una mujer vieja del lugar, y a saber qué hora era por el olor de la comida y por las gallinas del vecino que cantaban siempre a la misma hora. Y fue en esa misma casa. Una tarde fría, 3 días antes del día en que ella se iba a casar. Llegó una vecina del pueblo a la puerta. Llegó con esa cara que tienen las mujeres cuando traen algo que va a doler. Apretaba la ropa con las 2 manos, como si pudiera sostener también lo que cargaba debajo del sombrero. Al muchacho con el que Eulalia se iba a casar lo habían visto la noche anterior. Lo habían visto saliendo hacia un rancho del otro lado del arroyo. Iba a caballo. Atrás llevaba a una muchacha de la familia del vecino. A la mañana siguiente apareció con ella en otro pueblo, delante de todos, sin decir una palabra, sin venir antes a la casa de Eulalia, sin decirle a ella nada de lo que iba a hacer. Eulalia escuchó. Bajó los ojos al suelo de la sala. No dijo nada. No se fue corriendo al cuarto. Tomó de la cómoda lo que había sido de la madre, lo que la madre tenía para pedirle a Dios. Se sentó en la banca del corredor. Se quedó de espaldas a la puerta toda la tarde, porque hay cosas que la primera hora no alcanza, cosas que necesitan esperar la noche entera para empezar a doler de verdad. Quien la sostuvo fue el padre, sin decir mucho, como era de él, pero la sostuvo. Cambió los muebles de lugar para que la sala ya no fuera la sala donde se estaba organizando el día en que ella se casara. Quitó de la pared las flores ya secas que eran para ese día. Las envolvió en un trapo. Las guardó en algún lugar de la casa donde no las viera nadie jamás. Aprendió a hablar de cosas pequeñas durante la cena, del campo, de una vaca que acababa de tener cría, de que no había llovido en semanas, del techo que había que arreglar, para que Eulalia no tuviera que hablar de aquello que no podía hablar. Era un amor silencioso, pero era un amor que sostenía la casa entera. Y fue ese amor el que la sostuvo a ella aquel año. Si alguna vez tú también tuviste a tu lado a un padre, a una madre, a un hermano, a alguien que sin decir mucho cambió las cosas de lugar para que la sala dejara de doler, alguien que aprendió a hablar de cosas pequeñas en la mesa para que tú no tuvieras que hablar de aquello que no podías hablar, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame el gesto exacto, tal como fue. No me digas solo tuve a alguien bueno. Cuéntame la escena, quiero verla. Cuéntame qué movió de lugar, qué dijo, qué calló, porque yo creo que esos amores callados son los que de verdad sostienen una casa entera, y a veces sostienen una vida entera, y el que no los nombra ahora es porque no sabe todavía que ya los tuvo. Pero el padre se fue acabando después. Despacio, sin quejarse, sin gritar. Cada vez se le quedaba más grande la ropa. La respiración cada año se le hacía más corta, como si cada año que pasaba le quitara un pedazo de lo que antes había sido. El padre no se murió porque estaba enfermo, no del todo. Fue el cansancio del padre que había visto a su única hija sufrir delante de todo el pueblo, y no tenía manera de arreglar lo que ninguna mano de hombre podía arreglar. Murió una madrugada, sin hacer mucho ruido. Tenía en la mano lo que había sido de la esposa, lo que la esposa tenía para pedirle a Dios, y ahora era de la hija, y cuando todavía estaba la tierra fresca sobre el padre, empezaron a llegar los papeles al portón. Llegó gente del lado de la madre, familiares que en 20 años no habían venido a esa casa. Ahora venían con papel en la mano, y con palabras de quien sabía de leyes, decían tener papeles viejos, decían tener algo que en la familia nadie había escuchado jamás. Pero el papel guardaba todo escrito con tinta firme. El padre ya no estaba para ponerse entre ella y los que decían que la tierra era de ellos. El muchacho con el que se iba a casar también se fue, y con él se fue el nombre que hacía que la esperaran en otra familia. Y a Eulalia se le acabó la calma pequeña de cerrar la puerta de su propia casa y dormir adentro sin tener que darle explicaciones a quien llegara a la hora equivocada. Y ahí decidió. No le dijo a nadie. No fue a despedirse de nadie. Una madrugada, antes de que llegara el sol, con el frío de la sierra todavía entrando por la pared vieja, dobló 3 vestidos, los metió en una maleta de tela, juntó lo que había sido de la madre, y salió por el portón antes del amanecer. No miró atrás,
Mirar atrás esa mañana iba a ser pedir permiso para un regreso que ella ya se había dicho en silencio que nunca iba a pedir. El primer día del camino empezó con el frío pegándole a las piernas por la ropa, con el polvo del rocío pegándose a los zapatos, y con las gallinas del vecino cantando lejos, en el pueblo del otro lado. Una mañana que ya no era de ella. Caminó casi 2 horas sin ver a nadie. Solo escuchaba el sonido de sus propios pasos. Solo sentía el peso pequeño de la maleta. Pasaba la maleta primero a un brazo, después al otro, cuando ya no podía más. No lloró por el camino. No dijo nada en voz alta. La hora de hablar no había llegado, y la hora de llorar ya había quedado atrás, en el portón que acababa de cruzar antes del amanecer. Fueron muchos días así después de aquel. Días que se parecían todos, pero cada uno pesaba diferente en las piernas y en el estómago. Por la mañana el rocío frío del campo cortándole la piel, al mediodía el sol bajándole en la nuca como una mano de hierro caliente. Cuando empezaba a caer la tarde, el cansancio llegaba antes que el sueño. La noche venía detrás del cansancio, como si las dos vinieran juntas. Durmió una noche debajo de algo en el campo, con la maleta debajo de la cabeza, escuchando animales en la oscuridad sin saber qué eran. Otra noche durmió en el piso de una casa de campo abandonada, con un olor fuerte que salía de las grietas de la madera. La noche siguiente, un hombre del campo le dejó dormir en un lugar donde él guardaba el maíz. No le pidió nada a cambio, pero no le ofreció comida. Lo poco que tenía lo guardaba para sus hijos. Comió lo que pudo pedir en las cocinas que la recibieron sin contestarle mal. Un pedazo de pan duro aquí, un poco de harina con azúcar allá, una guayaba que una niña pequeña le pasó por la cerca de alambre sin que la madre se diera cuenta. En el primer pueblo donde quiso quedarse y tratar de vivir, llegó a una casa que tenía colgado por fuera un pedazo de madera donde decía que ahí arreglaban ropa. Abrió una mujer vieja. Tenía la cara dura. Le miró todo. El polvo del camino en el vestido, el cansancio en los ojos, la maleta en los brazos. Y le dijo, sin decir mucho, que en aquella casa el trabajo era de ella y de ella solamente, que no había lugar para otra. Cerró la puerta antes de que Eulalia pudiera preguntar otra vez. No la rechazó por ser mala. Había aprendido hacía tiempo que lo poco suyo no alcanzaba para dos, y que una persona desconocida en la puerta era una boca de más, aunque venía a ofrecer trabajo. Y así fue aprendiendo. Casa por casa, pueblo por pueblo. El mundo no estaba hecho para recibir a una mujer sola, sin nombre de familia que decir. En un rancho grande, el hombre que mandaba la miró desde arriba. La miró como quien mira a un animal, y le ofreció trabajo en la cocina con una sonrisa que no era la sonrisa del trabajo que decía. Eulalia entendió antes de que él dejara de hablar. Salió sin decirle nada. Caminó rápido. Después, una mujer que vivía sola le ofreció dormir 3 noches a cambio de arreglarle algo de ropa. Pero le dijo, con la voz seca, que después de las 3 noches Eulalia no podía quedarse más, porque el vecino, que hablaba mucho, ya había empezado a preguntar quién era la muchacha nueva que entraba y salía de la casa de una mujer que vivía sola. Y había más puertas, y más palabras que no decían todo, y más camino que la carretera todavía le guardaba después de cada vez que le dijeron que no. Si alguna vez tú también tuviste que salir de tu casa antes del amanecer, con una maleta en la mano y la decisión hecha por dentro, caminando un camino largo, literal o en figura, sin llorar, sin quebrarte, guardando el coraje para el lugar correcto, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame hasta dónde tuviste que ir. Cuéntame qué dejaste atrás del portón sin mirar para no pedirte permiso a ti misma. Porque hay caminatas en la vida de una mujer que nadie ve y que después la dejan caminando distinto para siempre. Y este es un lugar donde esas caminatas se cuentan. Aquí no se mide a la mujer por cuántos kilómetros aguantó. Se la escucha por lo que cargaba en la maleta sin contárselo a nadie. Fue una tarde, 2 meses después de haber salido de la casa, cuando Eulalia vio a lo lejos una construcción blanca pequeña en lo alto. Más abajo, unas casas pequeñas, una al lado de la otra, con olor de comida saliendo de las cocinas. Un pueblo, más pobre que aquel del que había salido, pero con un silencio que parecía no conocer su nombre todavía. Y fue en ese silencio sin nombre donde Eulalia sintió, sin saber por qué, que ahí era donde el camino por fin se iba a detener un tiempo. Y ahí pasó los 18 años que vinieron después, trabajando con las manos, sin contar a nadie de dónde venía, hasta la mañana en que llegó la carta de Tiburcio. Y entonces volvió a juntar la maleta, y desandó el camino. Y fue así como llegó, una tarde, al último pedazo del camino.
ahí donde aparece el portón viejo de la casa donde había nacido. La misma tarde con la que empezó esta historia, empujó el portón despacio. El ruido que hizo fue el mismo de antes, solo que más bajo, más cansado, como si la madera ya no supiera por qué tenía que hacer ruido. Caminó por el camino que subía hacia la casa, la maleta en la mano, los ojos mirando todo. Un pedazo de la cerca ya se había caído, y nadie la había vuelto a levantar. El corral del lado derecho tenía el portón cerrado. Del otro lado, un cuarto con el techo hundido en un lugar. Lo que antes había sido tierra cuidada ahora era solo hierba seca, creciendo sin que nadie la arrancara. Todo tenía la misma respiración cansada de algo que ya no esperaba que lo mirara nadie con cuidado. Cuando subió el último escalón de piedra y se detuvo en el patio frente al corredor, él ya estaba ahí, recargado en la puerta de la sala, la mano derecha agarrada de la puerta, porque el cuerpo ya no aguantaba solo, más flaco de lo que ella recordaba, el cuello hundido en los hombros, hundido como se le hunde a alguien que ya no quiere levantar la cabeza hacia el mundo desde hace mucho tiempo. Tiburcio se había hecho más viejo de lo que esos 18 años podían tener. El cabello, ahora todo blanco. Tenía el pelo de la cara más largo del que ella recordaba, de quien ya no se cuidaba todos los días, y los ojos con esa calma de los que aprendieron a vivir con el silencio de la casa y no luchar contra él. Él la miró en silencio. Se quedó mirando la cara de Eulalia despacio, como quien no estaba seguro si la niña de antes era la mujer que venía subiendo el camino. «Viniste así entonces», fue todo lo que dijo, y lo dijo con la voz más baja de lo que ella recordaba. Era la voz de un hombre que había gastado casi todo el aire en respirar durante muchos años, y ya no le quedaba mucho para la palabra. Eulalia sostuvo la maleta con las dos manos. El corazón le latía en el cuello, latiendo como no había latido en mucho tiempo, y respondió también despacio, lo poco que se podía decir ahí. «Vine porque usted me llamó». Él asintió despacio con la cabeza, como quien ya sabía la respuesta. Después miró la maleta en la mano de ella. Miró el sol, que ya estaba mucho más bajo que cuando ella había cruzado el portón, e hizo un gesto pequeño con la otra mano. Señaló hacia adentro de la casa, sin decir nada más de lo que el gesto cargaba. No había nada que preguntar. Nadie le ofreció dormir una noche, ni quedarse hasta que pasara la lluvia, como se hace con quien llega sin decir nada a la puerta. Él la había llamado. Ella había venido, y aquel gesto de la mano hacia dentro de la casa era todo lo que la tarde necesitaba. Eulalia bajó un poco la cabeza. Era una inclinación de cabeza que aprendió de niña para los mayores. Y dio el primer paso hacia el corredor. El piso de madera oscura, gastado por años y años de pies que pasaban, recibió su peso con el mismo ruido pequeño con que recibía a cualquier otra persona. Sin alegría, sin reconocimiento, como si no la conociera, y fue al cruzar aquella puerta de madera vieja, con el trabajo en la madera que había mandado hacer el padre del padre cuando todavía era joven, que Eulalia sintió de golpe lo que 18 años de distancia habían guardado en un solo lugar. El olor de la casa le llegó entero, sin esperar nada. Olor de madera vieja quemándose en el lugar donde se cocinaba. Olor de café que acababa de hacerse. Olor de polvo sobre el piso, que una mano vieja ya no podía limpiar todos los días. Y más adentro de todo, el olor pequeño de una casa que todavía guarda, en algún lugar cerrado, la ropa de gente que se fue hace mucho tiempo. Fue ese olor el que la rompió primero, antes que cualquier mueble, antes que cualquier pared, antes que cualquier cara que pudiera aparecer del otro cuarto. La sala había quedado casi igual a como ella la recordaba, y al mismo tiempo había cambiado en cosas pequeñas que solo ven los ojos de quien la conoció antes. La misma mesa de madera en medio del cuarto, cubierta con el mismo trapo, pero ahora tan gastado por el sol que las flores casi no se veían. En la pared seguía colgado lo del padre del padre. La misma cara dura de quien nunca tuvo una sonrisa, y abajo, algo más estaba colgado ahí. Algo para pedirle a Dios, hecho con pedazos pequeños y oscuros, uno detrás del otro, como hacen las mujeres viejas que le piden mucho a Dios. Y fue por ese algo, más que por cualquier mueble, que Eulalia entendió sin preguntar que en aquella casa había otra mujer más, una que no era la que se había muerto tantos años atrás. Fue en ese instante que escuchó, del lado de la cocina, el ruido pequeño de algo con agua que se había olvidado en el calor. De esas cosas que van subiendo hasta volverse un grito si nadie las saca. Eulalia dejó la maleta sobre la banca. Cruzó la puerta hacia la cocina como si fuera su casa.
como hace la mujer que se sabe el camino de cualquier cocina que fue cocina de su familia. Agarró un trapo colgado en la silla. Envolvió la parte caliente. La sacó del calor. El ruido se detuvo. Se quedó ahí un momento, con la olla en la mano, sintiendo todavía el calor de aquel lugar donde su madre había trabajado toda la vida. Fue cuando escuchó los pasos llegando despacio por el corredor. Pasos de quien camina despacio porque las piernas ya no tienen la prisa de antes. Apareció en la puerta de la cocina una mujer vieja, con un delantal blanco amarrado, con un trapo amarrado también en la cabeza, a la manera de antes, y con los ojos oscuros, que se le abrieron un momento cuando vio a Eulalia parada ahí, sosteniendo lo que ella había ido a buscar y se le había olvidado sacar del calor. La mujer abrió la boca, la cerró otra vez, se llevó la mano al pecho, despacio, de la manera de quien siente algo dentro del corazón que no estaba esperando. No dijo nada, solo se quedó mirando. Benedita, porque ese era el nombre de la mujer, y Eulalia lo iba a saber después, no preguntó quién era, no preguntó de dónde venía. No le pareció raro que la mano de la muchacha hubiera agarrado su trapo como si fuera el suyo de toda la vida. Miró a Tiburcio, que ya había venido detrás de ella despacio, todavía agarrado de la puerta, y los dos se miraron. Una mirada de quien dice que sí a algo que ya habían hablado entre los dos en algún momento que Eulalia no estuvo ahí. Benedita entonces bajó los ojos, sacó otro vaso del lugar donde guardaba las cosas de la cocina, y empezó a hacer más café. Café para 3 ahora, ya no para 2. Al día siguiente, Eulalia se levantó antes del amanecer, como había aprendido en los años del pueblo lejos. Cuando dormir después de que saliera el sol era un lujo que una mujer que trabajaba por el pan no podía pagar. Salió del cuarto pequeño del fondo que Benedita le había abierto la noche anterior. Cruzó el pasillo sin hacer ruido. Fue a la cocina. La casa estaba en silencio. En el silencio grande de esa hora donde todavía no amanece, pero la noche ya se va acabando. Buscó un pedazo de madera seca, le echó aire con la boca, despacio, hasta que empezó el calor. Puso el agua a calentar, y mientras el agua se iba calentando, las manos de ella volvieron a hacer lo que habían aprendido a hacer ahí dentro antes de saber por qué lo hacían. Volvió a encontrar el azúcar en el lugar donde estaba, sin necesidad de abrir otros 3 antes. Volvió a encontrar el trapo de hacer café doblado arriba, al lado de los platos. Volvió a saber el punto justo del café que se hacía para la gente de esa casa. Ese punto pequeño que solo se aprende mirando a una mujer vieja hacerlo durante años. Y así, con gestos que volvieron sin que nadie los pidiera, pasaron los primeros días de Eulalia dentro de la casa de Tiburcio. Nadie habló de cuánto tiempo iba a quedarse, ni de la carta de 3 meses antes, ni de los 18 años que estaban en medio. Solo se volvió a la vida de todos los días. Y debajo de todo, el silencio con cuidado de los 3 que sabían, sin decirlo, que había algo grande esperando para salir. Y que la hora de eso todavía no llegaba. Fue en una de esas mañanas, todavía en la oscuridad antes del amanecer, cuando ella salió al corral por primera vez. Benedita le había dicho la noche anterior, con esa voz baja que era la única voz que sabía tener, que la leche de las 2 vacas que todavía quedaban iba a necesitar una mano de más. Ella ya no podía sola, y el hombre que la ayudaba en los trabajos de afuera no era ya el de antes. Eulalia agarró la cubeta de la despensa, se puso algo sobre los hombros para el frío, y bajó por el camino de piedras que iba de la casa al corral, con el frío de la mañana subiendo por los zapatos. Damián ya estaba ahí, arrodillado al lado de Mociña, la vaca oscura con las patas blancas, que era la más vieja de las 2. Tenía el sombrero de paja caído sobre la espalda, colgando por el cuello. Era un hombre de unos 70 años, flaco, doblado por los años de ordeñar, con la piel de la cara del color de la tierra. Levantó los ojos cuando ella se acercó, y en esos ojos pasó algo. Un momento muy corto, casi invisible para quien no estuviera mirando con cuidado. El momento de quien reconoce a alguien y no quiere dejar ver que lo reconoció. No dijo buenos días, no dijo su nombre, no dijo nada. Agarró la banca que estaba al lado, le quitó con su mano de callos el polvo del día anterior, y la empujó cerca de ella con el pie. Fue un gesto pequeño. Quien lo viera desde lejos no se daría cuenta. Pero Eulalia se detuvo un instante, con la cubeta en la mano, porque esa banca, esa misma banca de madera oscura con un corte en el borde, era la banca que Damián le había empujado con el pie por primera vez cuando ella tenía 7 años.
y la madre la había mandado a aprender a sacar leche. Aquella mañana, cuando era niña, ella se había sentado en esa misma banca de la misma manera, con las manos demasiado pequeñas para el pecho de la vaca, y Damián le había enseñado en silencio, solo con sus propios dedos. Le enseñó cómo se hacía. 30 años después, en un corral más pequeño, con una vaca más vieja y con callos en las manos de los dos lados, él había empujado la banca otra vez, con el mismo pie, con la misma cara dura, sin ninguna palabra otra vez. Eulalia se sentó, puso la cubeta en el suelo, recargó la frente sobre Mosiña, sintió su calor, y se quedó así un instante más largo de lo que necesitaba antes de empezar a ordeñar. Si alguna vez tú también volviste a un lugar después de muchos años, y alguien que estaba ahí, sin decir tu nombre, sin saludarte siquiera, sin hacer ceremonia de ningún tipo, hizo un gesto pequeño que te dijo de golpe que te había reconocido, que no había olvidado quién eras tú, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame cuál fue el gesto, cuéntame el día, cuéntame quién era esa persona. Porque a veces la alegría no es cosa grande, es una banca empujada con el pie sin palabras, es una taza puesta en la mesa para 3 cuando antes era para 2, y el que no sabe mirar pasa por al lado y no ve nada. Pero el que sabe entiende que ahí está volviendo algo que no había muerto, aunque todos creyeran que sí. Quien vio todo desde el corredor fue Tiburcio. También se había levantado antes del amanecer, como siempre. Estaba sentado en su silla, casi sin moverse. Tenía el café entre las manos. Olvidado, todavía caliente. No se levantó. No llamó a nadie. No hizo ningún gesto que pudiera ver alguien desde el corral. Pero quien mirara con cuidado podía ver una cosa. Los hombros de él, ya tan doblados de tantos años de cargar lo que un hombre solo no puede cargar, en ese momento bajaron un poco más. Un cambio pequeño. Algo que solo pasa cuando uno suelta un peso de adentro sin saber que lo estaba sosteniendo. Y fue esa tarde, cuando el sol bajaba sobre el techo, que los 3 se sentaron por primera vez en el corredor. Nadie lo había hablado. Nadie había llamado a los otros. Benedita tenía frijoles en el regazo. Los iba limpiando uno por uno. Tiburcio estaba en su silla. Sostenía algo entre los dedos. Era algo que mucho tiempo antes usaba, pero ahora ya no. Solo lo seguía teniendo en la mano a la misma hora de antes. Eulalia estaba sentada en el escalón. Tenía el vestido recogido sobre las piernas. Miraba la luz del día acabarse, despacio, en el camino que iba hasta el portón. Nadie hablaba. Pero el silencio de los 3, el silencio que se hace cuando la gente que tiene cosas que decir decide no decirlas todavía, porque sabe que ahora tiene tiempo, era un silencio diferente. Diferente de los silencios que Eulalia había vivido los 18 años en aquella casa que no era suya. Ese silencio la recibía. Fue esa semana, después de aquella tarde sin palabras en el corredor, cuando Eulalia se dio cuenta de algo. El tiempo dentro de la casa de Tiburcio había empezado a pasar de otra manera, diferente del tiempo de afuera. Dentro, el tiempo se sabía por el café que se hacía en la mañana, por el candil que se ponía cuando bajaba el sol, por el silencio que llegaba temprano a las paredes gruesas. Afuera, donde ella todavía no había puesto un pie desde que volvió, el tiempo seguía como siempre. La gente hablaba. Y la gente del pueblo, ella lo sabía desde niña, aprendía rápido el nombre de quien llegaba. Y lo pasaba de boca en boca, como pasa de mano en mano cualquier cosa. Si alguna vez tú también tuviste un día en que volviste a un lugar donde antes te conocían de una manera y ahora tenías miedo de que te conocieran de otra, con el nombre cambiado por las bocas de los demás antes de que tú llegaras siquiera a la primera casa, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame qué sentiste al cruzar el camino. Cuéntame quién te miró diferente. Cuéntame quién dejó la cubeta a la mitad del aire para verte pasar. Porque ese miedo de que el lugar de uno ya no lo reconozca al uno es de los miedos más callados que existen y casi nunca se le cuenta a nadie. Aquí se puede contar. Y si esta historia ya te está tocando, dale tu apoyo a ella ahora mismo. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque de aquí en adelante la cosa empieza a apretar, y no quisiera que te perdieras lo que viene. Fue un jueves por la mañana cuando Benedita dijo, con la voz baja, mientras hacía el café, que tenía que ir al pueblo, que se le habían acabado algunas cosas en la casa, y que tenía que empezar a arreglar ropa oscura para una vecina que se había quedado sola hacía poco. Le preguntó a Eulalia si quería ir con ella. Se lo preguntó mirando hacia el fondo del vaso, como se le hace una pregunta a alguien cuando uno ya sabe que la respuesta va a doler, venga de donde venga. Eulalia tardó en contestar. Miró a Tiburcio.
Él estaba sentado al lado, sin decir nada. Tenía entre los dedos lo mismo de antes. Apagado. Él no hizo ningún gesto. No le dijo que sí ni que no, pero su silencio tenía el peso de quien ya sabía lo que Eulalia iba a encontrar cuando bajara por el camino. Eulalia dijo que sí, que iba. Agarró su bolsa de tela, se puso el trapo en la cabeza, y las dos salieron por el portón con el sol ya bien arriba. El pueblo empezaba 5 kilómetros más abajo, ahí donde se juntaban dos caminos de tierra. En el centro había una construcción blanca, del lado derecho el lugar donde don Bartolo vendía cosas, del otro lado donde Aprigio Castaño hacía los papeles, y alrededor unas 10 casas más bajas, una al lado de la otra. Cuando entraron en el polvo del camino principal, Eulalia lo sintió. Lo sintió en la manera en que dos mujeres, que llevaban una cubeta en la cabeza, se detuvieron. La cubeta se les quedó parada a la mitad del camino. Lo sintió en la manera en que un hombre que estaba amarrando su animal giró la cara. Hizo como si estuviera arreglando algo, pero siguió mirándolas de reojo, hasta que ellas pasaron. Lo sintió cuando entraron por la puerta del lugar donde se vendía. Nadie les dijo buenos días, como se decía siempre a quien llegaba. Solo hubo una inclinación pequeña con la cabeza de don Bartolo, atrás. Cuando él le daba a Benedita lo que había pedido, sus manos se quedaron paradas un momento más de lo necesario. Las mujeres que estaban adentro comprando cosas pequeñas fueron saliendo una por una, sin acabar de comprar, sin decir nada al salir. Cuando ya iban a salir de la tienda, Eulalia vio algo. Del otro lado del camino, en la ventana de donde Aprigio Castaño hacía los papeles, se movió una tela despacio, y quien estaba detrás de aquella tela ya había visto, sin duda, quién era la mujer nueva que había entrado al pueblo de la mano de Benedita. El padre Olegario venía bajando del lado de la construcción blanca. Tenía la ropa larga de los padres sucia de tierra abajo. Fue el único que llegó hasta ellas. Apoyó la mano derecha sobre el hombro de Eulalia, sin decir nada. Después siguió su camino. No volteó atrás. El regreso fue en silencio. Benedita caminó adelante, con el paso más firme que el de siempre. Llevaba la bolsa apoyada en el cuerpo con las dos manos. Eulalia caminó atrás, tenía la bolsa de la sal pesándole en el brazo. Y aquello que había visto, pesándole todavía más, del otro lado, del lado de adentro del pecho. Antes de llegar al portón, Benedita se detuvo, se giró, y dijo solo una frase, con voz baja, sin mirarla a los ojos. Ya te estaban esperando hace tiempo, muchacha. Después empujó el portón. Y entró. Los días que vinieron después de ese jueves fueron días de calma estirada. Calma de quien sabe que algo está por llegar por el camino del portón, pero todavía no sabe en qué tarde ni a qué hora. Benedita habló poco. Tiburcio empezó a sentarse más temprano en su silla. Tenía los ojos fijos en el camino, como quien se queda parado mirando, sin decir que está mirando. Eulalia siguió con los trabajos de la casa, pero empezó a dejar el oído más atento a los perros, porque un perro del campo no ladra igual a la gente conocida de la tierra y a la gente desconocida que viene trayendo algo que nadie pidió. Fue una tarde de miércoles, con el sol ya bajando del otro lado, cuando los 3 perros del patio empezaron a ladrar todos al mismo tiempo, sin parar. De la manera que solo ladra el perro a quien ya midió desde lejos y no le gustó. Eulalia estaba en la cocina, calentando café en una olla de hierro. Soltó lo que tenía en la mano, se secó las manos en el delantal y fue al corredor. Tiburcio ya estaba de pie, recargado en una de las maderas del corredor. Tenía los hombros más firmes que de costumbre, firmeza de quien junta, en el momento justo en que necesita juntar, algo que parecía hacía tiempo descansando. Por el camino subía un hombre. Iba a caballo. El caballo era de pelo cuidado. Llevaba un sombrero de ala más ancha que la que usaba la gente del pueblo. Llevaba ropa oscura cerrada hasta arriba, a pesar del calor de la tarde. Tendría poco más de 50 años. Tenía la cara rosada, el pelo de la cara cortado bien corto, y agarraba con la mano izquierda, apoyada en la silla del caballo, una bolsa oscura de piel con un broche de metal. Detuvo el caballo a 3 pasos de la puerta. Se bajó despacio. Despacio de quien aprendió que el que tiene prisa es pobre. Se quitó el sombrero. Saludó con una inclinación pequeña de cabeza. Buenas tardes, don Tiburcio. La voz era suave, casi amable, y en esa suavidad estaba lo peor de él. Aprigio Castaño se quedó parado en el patio. Tenía el sombrero en la mano izquierda y la bolsa de piel en la otra. Tardó en llegar al asunto.
Habló primero del calor que había hecho esa semana, del precio del maíz que había bajado en la ciudad, de la construcción blanca de San Juan de la Ribera que necesitaba arreglo en el techo. Hablaba de cosas pequeñas, las iba poniendo una al lado de la otra con el cuidado de quien sabe usar palabra suave para abrirle el camino a la palabra dura. Tiburcio le contestó una palabra aquí, otra allá. Tenía el hombro recargado en la madera y la mirada firme sobre la cara del hombre. Fue solo después de 5 minutos enteros de hablar de poca cosa que Aprigio Castaño abrió la bolsa de piel. Sacó 3 papeles doblados en 4, y dijo, con la misma voz suave, que habían aparecido unas dudas viejas sobre el papel del rancho, sobre el pedazo que iba del arroyo hasta donde terminaban los árboles viejos, y que quizás era bueno que los dos se sentaran la semana siguiente, para poner los papeles en orden. Antes de que otra persona de afuera empezara a preguntar por el asunto, Tiburcio no agarró los papeles, no estiró el brazo, miró a Aprigio con la misma mirada calma de antes. Esperó 3 segundos enteros sin contestar, y después dijo solo, con esa voz baja que era la voz de él, que esas dudas viejas habían nacido hacía mucho tiempo y que iban a seguir siendo viejas, y que si alguien tenía interés, ese alguien también iba a necesitar paciencia. Eulalia, que estaba recargada del otro lado de la puerta de la sala, escuchó todo sin entrar. Sintió la mirada de Aprigio pasar una vez sobre ella, tardar medio segundo más de lo necesario y volver hacia Tiburcio. Aprigio Castaño sonrió sin mover los ojos. Hizo otra inclinación pequeña con la cabeza. Dobló los 3 papeles otra vez. Los guardó en la bolsa. Volvió al caballo. Antes de subir, se giró una última vez. Apoyó el dedo en el ala del sombrero, en un saludo más frío que el de la llegada, y dijo solo, lo bastante alto para que Eulalia también lo escuchara. Seguimos la conversación, don Tiburcio. El papel viejo, con el tiempo, suele ganarle a la paciencia. Subió al caballo. Le tocó al animal con el pie. Bajó por el camino. Si alguna vez alguien llegó hasta tu portón con palabras suaves y un papel doblado en la mano, queriendo convencerte de algo que tú sabías que no era correcto, y tú, o alguien que te quería bien, le contestaste con voz baja, sin levantar el tono, sin agarrarle el papel siquiera, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame qué te dijeron y qué respondiste, porque yo creo que hay un instante en la vida de cada uno en que decir que no, con la voz tranquila y los ojos firmes, vale más que toda la calma falsa que te están ofreciendo en la mano. Y ese instante no se olvida. Quien estuvo del lado del portón sabe de qué hablo. Los días que siguieron después de aquella tarde del hombre de los papeles fueron días en que el polvo del camino empezó a contar historias antes que los pies que lo pisaban. Algo que había sido dicho con voz baja en el patio de la casa en la mañana ya había llegado más tarde a la parte de atrás de la construcción blanca, con las palabras cambiadas y con el tamaño más grande. Algo que había sido pensado por una mujer en la puerta de la tienda se había vuelto palabra dicha al oído de una vecina a otra al pasar por el mercado. Algo que ni siquiera había llegado a ser palabra todavía, porque Tiburcio era un hombre que pensaba mucho antes de soltar una palabra, apareció en el pueblo como si ya hubiera sido decidido, como si ya hubiera sido hablado y firmado, como si solo le faltara salir del papel. Eulalia se dio cuenta primero por la manera en que los niños la miraban. Un niño mira a la gente como oyó a su padre y a su madre hablar en casa antes de dormir, sin maldad propia, pero con esa curiosidad de quien fue avisado en casa de que aquella muchacha de la casa de Tiburcio Cardoso traía historia. Después se dio cuenta por las mujeres del lugar donde rezaban. 2 vinieron a saludarla con cariño guardado el domingo siguiente, pero otras 3 pasaron al lado del banco donde ella estaba, con la mirada firme hacia adelante, sin decirle buenos días. El padre Olegario habló un poco más firme aquel domingo. Habló del juicio que uno le echa a la vida del otro. Habló de cómo eso era una piedra que vuelve sobre la cabeza del que la echó. Pero lo que él dijo no fue suficiente para cerrarle la boca a quien ya había encontrado de qué hablar. Fue un lunes, cuando ya bajaba el sol, que una mujer llamada Honorina Sá apareció en el portón de la cocina. Llevaba en las manos una canasta de huevos. La canasta estaba cubierta con un trapo blanco. Honorina era la mujer más vieja del pueblo, la que había ayudado a nacer a casi todos los niños que habían nacido vivos en los últimos 40 años. Era mujer de palabra calma. Tenía una mirada que medía a la gente como se le toca la frente al enfermo para saber si tiene calor. Pidió perdón por la hora. Dio los huevos, y antes de girarse para irse, apoyó la mano derecha sobre el brazo de Eulalia, con firmeza,
y le dijo solo algunas palabras. Le dijo que el hombre que estaba andando alrededor de la tierra de don Tiburcio no estaba trabajando para sí mismo, que había gente más arriba detrás de él, gente que ya había puesto la mano en otras tierras pequeñas alrededor, que usaban los mismos papeles viejos para todas. Y le dijo también algo más. Le dijo que la madre de Eulalia, doña Joaquina, que ya había muerto hacía tiempo, había sido amiga suya cuando las dos eran jóvenes, que había cosas de aquel tiempo que todavía nadie le había contado a la muchacha. Le apretó el brazo una última vez, lo soltó, y se fue por el camino antes de que Eulalia pudiera contestarle. Fue a la mañana siguiente, antes del amanecer, que Damián encontró 3 palos de la cerca del lado del arroyo tirados en el suelo. El alambre estaba cortado con algo que cortaba bien, y en la tierra mojada del día anterior se veían las marcas de los zapatos de un hombre. De 2 zapatos. No se había escapado ningún animal. El que había hecho aquello no quería que se escapara ningún animal. Solo quería dejar dicho que había estado ahí. Damián levantó los palos en silencio. Llevó el alambre adentro. Y a la hora del café se lo contó a Tiburcio, sin hacerlo más grande de lo que era. Con esa voz baja de quien dice algo sin querer ponerle más peso del que ya tiene. Tiburcio escuchó. Acabó el café, y contestó solo que aquella conversación todavía no había terminado, que él ya venía pensando que no iba a terminar rápido. Vino el domingo siguiente. Los 3 salieron temprano hacia la construcción blanca. Benedita llevaba un trapo negro en la cabeza. Tiburcio llevaba el sombrero en la mano. Eulalia iba en medio de los dos. En la puerta, recargado en una de las maderas de adentro, estaba Aprigio Castaño con otros 2 hombres del pueblo. Eran hombres de algún nombre. Tenían camisa blanca limpia, hablaban con la voz baja. Aprigio se acercó apenas vio a Tiburcio. Saludó lo suficientemente alto para que quien estuviera alrededor lo escuchara, y le preguntó, con la misma calma de antes, si don Tiburcio ya había pensado mejor sobre lo bueno que sería poner los papeles en orden. Antes de que alguien más empezara a preguntar por la muchacha que ahora estaba viviendo en la casa, Tiburcio contestó. Lo hizo con voz baja, pero lo suficientemente alto para que los hombres de la camisa blanca también escucharan. Le dijo que aquella muchacha era Eulalia Cardoso, hija de su hermano, y que su casa había sido siempre la casa de ella, y que iba a seguir siéndolo hasta el último día que él respirara en aquel corredor. Volvieron a la casa en silencio. Benedita cerró la puerta de adelante con llave apenas entraron, cosa que en aquella casa nunca había tenido que hacerse antes de que bajara el sol. Nunca, hasta aquel domingo. Fue por los perros que se supo primero. No fue un ladrido. Fue el escándalo de los 3 perros del patio soltándose todos juntos. A la hora en que las gallinas del vecino todavía no habían empezado a cantar ni de lejos, era esa manera de ladrar del perro de campo cuando ve a un hombre que no tendría que estar donde está. Un ladrido sin descanso, sin parar, con una aspereza de boca que le salía del fondo del pecho. Eulalia se despertó primero. Se sentó en la cama. Puso los pies sobre la madera fría del piso, y fue entonces cuando sintió, antes que cualquier otra cosa, el olor. Un olor a algo quemándose, pero no era el olor del lugar donde se cocinaba, porque el fuego de la cocina se había apagado hacía muchas horas. Era un olor más áspero, como de hierro y de paja juntos, de esos olores que suben rápido, de los que la nariz sabe qué son antes de que uno se dé cuenta de qué está sabiendo. Eulalia corrió a la sala. Tiburcio ya estaba de pie. Tenía un candil encendido en una mano. En la otra mano sostenía la cosa vieja que el padre del padre había usado para protegerse en otros tiempos. Benedita ya estaba saliendo del cuarto. Tenía algo sobre los hombros puesto encima del camisón. Y en el puño cerrado, apretaba lo que ella tenía para pedirle a Dios. Los 3 salieron por el corredor al mismo tiempo. Lo que se quemaba ya se veía. Venía del lado de la casa vieja de harina, del otro lado del patio. La lengua amarilla subía por dentro del techo casi caído. Iba comiendo las maderas secas, como si las maderas hubieran sido hechas para ese momento. Damián ya estaba ahí. Tenía una cubeta del agua que estaba en el corral para los animales. Echaba, y la cubeta le devolvía solo más calor en la cara. Fue una noche de muy poco que se podía hacer, y mucho que necesitaba hacerse al mismo tiempo. Eulalia sacó a Mociña y a la otra vaca del corral antes de que el calor cruzara la cerca. Benedita corrió al pozo con otra cubeta. Fue y volvió. Fue y volvió. La cubeta subía llena y bajaba vacía. La cuerda le iba hiriendo las manos hasta sacarle sangre. Pero ella no se detuvo a mirar.
Tiburcio echó tierra contra la pared de la cocina para que el calor no pasara hasta adentro, y Damián siguió ahí, al frente de lo que se quemaba, de la manera de quien sostiene una puerta que ya no se puede cerrar más, pero que él sostiene de todos modos. Rezaron en voz baja, los cuatro, sin haberlo hablado, sin voz alta, cada uno el pedazo de oración que había aprendido en casa cuando era niño. Eulalia rezó la oración de la madre, la oración que la madre rezaba cuando había mucho ruido fuerte en el cielo, la oración que ella había olvidado durante 18 años, y que le volvió entera a la boca en aquella hora, palabra por palabra, sin equivocarse en ninguna. Cuando el cielo empezó a hacerse claro por el lado donde sale el sol, con esa primera luz que ya no es noche pero todavía no es día, lo que se quemaba ya había cedido. La casa vieja de harina estaba en el suelo. No había quedado de ella más que lo que estaba oscuro, las maderas grandes en pie, 3 pedazos de madera que todavía sacaban calor, y el olor dulce y duro de harina quemándose mezclado con el olor de la madera. Mociña estaba temblando en el patio, con la lengua de fuera, respirando con fuerza. Tiburcio estaba recargado contra un pedazo de madera caída. Lo que había tenido en la mano estaba ahora en el suelo, a su lado. La respiración le salía corta, en 3 tiempos, con ese sonido pequeño que sale del pecho del hombre viejo cuando ha pasado el punto donde podía aguantar. Benedita se arrodilló al lado de él, le puso la mano sobre el pecho, y fue en ese momento que Eulalia la vio. Vio por primera vez en la cara de Benedita algo que se parecía mucho a lo que ella misma había sentido en aquella mañana del día en que se iba a casar y no se casó, 18 años atrás, en aquella sala vieja. Fue cuando los 3 escucharon, viniendo desde abajo, por el camino, todavía lejos pero viniendo con firmeza, el sonido de muchos zapatos pisando al mismo tiempo la tierra con el rocío de la mañana. No era el sonido de un caballo, no era el sonido de un solo hombre, eran más. Quien cruzó primero el portón fue el padre Olegario. Llevaba la ropa larga de los padres puesta en el camino sin haberse vestido bien. Atrás de él venía Honorina Sá. Llevaba una bolsa pequeña debajo del brazo. Atrás de los dos venían don Bartolo, el que vendía las cosas en el pueblo con 2 muchachos hijos de él. Venía también el viejo Manuel de la Cruz, el que cuidaba del cementerio, y otras 6 personas más del pueblo. Se habían despertado al saber que estaba quemándose la casa, mientras la palabra pasaba de casa en casa, antes incluso de que se secara el rocío de la mañana. No venían a preguntar nada. Venían con cubeta con lo que cada uno tenía en su casa que pudiera servir. El padre Olegario fue derecho a Tiburcio. Se arrodilló al lado de él, en el suelo del patio. Le puso la mano derecha por debajo del brazo del viejo para ayudarlo a levantarse, y se quedó ahí, en ese gesto firme, sin decir palabra, de la manera de quien es hombre de Dios y sabe cuándo no es hora de hablar. Y aquí, antes de contarte lo que le dijo Honorina a Eulalia delante de toda esa gente, y antes de contarte lo que decía la carta que esa madre dejó escrita antes de morir, quería pedirte una cosa. Si alguna vez tú también, en tu hora más oscura, viste aparecer gente por el camino, gente que ni siquiera te conocía bien, gente que el día anterior te había mirado distinto, trayendo cubeta, trayendo lo que tenían en su casa, sin que tú les pidieras nada, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame quiénes fueron, cuéntame qué trajeron, cuéntame qué dijeron cuando entraron a tu patio. Porque hay momentos en que uno entiende, de golpe, que no estaba tan solo como creía. Y esos momentos no se cuentan en todos lados. Aquí se pueden contar. Y si esta historia te está tocando por dentro, dale tu apoyo aquí ahora mismo. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque lo que viene en esa carta es lo que va a cambiar todo lo que Eulalia había creído saber sobre su propia vida durante 18 años. Y tú estás aquí justo a tiempo para escucharlo conmigo. Fue Honorina la que habló. Habló para Eulalia. Y habló también para todos los que estaban alrededor, sin levantar mucho la voz, pero con la claridad de quien ya había esperado ese momento durante mucho tiempo. Dijo que doña Joaquina, madre de Eulalia, que ya había muerto, había dejado una carta antes de morir. Una carta que el padre de Eulalia había guardado en un lugar, y que Tiburcio sabía en cuál, pero que nadie la había leído en voz alta, esperando que llegara el momento de cada cosa. Dijo también que ella misma, Honorina, había estado al lado de Joaquina la mañana en que la carta fue escrita, y que podía decir que era cierto, delante de quien fuera necesario, lo que decía la letra de Joaquina y lo que decía adentro. El padre Olegario asintió con la cabeza. Él también sabía de la carta.
Había sido él quien ayudó a guardar el papel después de que la tierra ya estaba sobre la tumba de Joaquina, y podía decir lo mismo delante del hombre que hacía los papeles, en la ciudad, si era necesario ir hasta allá. Tiburcio se levantó despacio, todavía apoyado en el padre. Fue al cuarto del fondo sin decir nada, y volvió poco después, con la carta doblada en tres. Amarilla por los años, con un trapo blanco amarrándola, que ya estaba casi oscuro. Puso la carta en las manos de Eulalia. Ella la abrió con cuidado, de la manera en que se abre algo que se sabe que se puede romper, aunque uno no sepa por qué. La leyó en voz baja para sí misma, primero, y después la leyó en voz alta, para los que estaban alrededor. Mi hija querida, si esta carta llega a tus manos un día, es porque la vida pidió que llegara. Tiburcio es un hombre bueno. Es el hermano que cuida de lo que le es dado para cuidar. La casa de tu padre es tu casa, y siempre lo fue. Si algún papel nuevo aparece diciendo lo contrario, ese papel está mintiendo. Yo dejé hechos los papeles donde está tu nombre entero, en la parte de atrás de la construcción blanca, con el padre Olegario. Ahí dice que tú eres hija verdadera de Juan Cardoso, que era hermano de Tiburcio Cardoso. Y eso nadie va a poder borrarlo, aunque quiera. La carta terminó de leerse en el patio, con un silencio que pesó como pesa algo que había estado debajo de la casa por mucho tiempo, y que ahora había salido a la luz de la mañana. Aprigio Castaño, que había sabido por la palabra que pasaba en el pueblo lo que había sucedido aquella madrugada, vino hasta el rancho de Tiburcio cuando ya se acababa la mañana del día siguiente. No trajo la bolsa de piel, no se quitó el sombrero con inclinación pequeña, escuchó lo que el padre Olegario le dijo en la puerta, que los papeles iban a la ciudad la semana siguiente, con la firma de 2 personas que dirían que es cierto, y con la carta de Joaquina, la que ya había muerto, junto con todo lo demás. Aprigio se fue por el camino con el paso más pequeño que el de antes. No miró atrás. En aquel pueblo su nombre siguió haciendo papeles algunos meses más, pero su persona en el portón de Tiburcio Cardoso nunca más fue vista. Fue una tarde del mes siguiente, con la tierra de la casa de harina ya limpia de lo que se había quemado, que Eulalia y Tiburcio abrieron juntos la tierra al lado de lo que había sido la madera grande de la casa que se quemó. Hicieron un lugar pequeño, pusieron adentro una planta nueva, todavía pequeña, del tamaño del brazo de un niño. Tenía un trapo húmedo en lo de abajo. Cubrieron con tierra los dos al mismo tiempo. Con las manos, Benedita echó agua del pozo sobre la tierra recién cerrada. No dijeron palabra. No hacía falta. La planta se quedó ahí, pequeña, en el patio, con el cuerpo de ella temblando un poco en el viento de la tarde, y fue en aquel corredor, con la planta de pie en el patio, que los años después de aquel día empezaron a pasar de otra manera. Los años fueron pasando sobre el rancho de Tiburcio, uno detrás de otro, con ese paso pequeño de quien trae cosas sin hacer ruido. La casa de harina fue puesta de pie otra vez, en el segundo año después de aquella noche, con madera nueva, madera que Damián ayudó a sacar del lugar atrás del rancho. Tiburcio vio el techo nuevo quedar listo, vio 2 veces crecer las plantas del campo, vio a Eulalia aprender los trabajos de la casa por las manos de Benedita, y se fue acabando despacio, en un tiempo de frío que vino más fuerte que de costumbre, sin gritar, sin quejarse, con lo que Joaquina tenía para pedirle a Dios en la mano derecha, y la cabeza apoyada sobre el pecho de Eulalia, la misma Eulalia que él había mandado a buscar 3 años antes, por la carta que mandó al pueblo. Benedita siguió viviendo algunos tiempos de frío más después de él. Se fue también el día en que se escuchó por última vez en la construcción blanca el ruido que decía que alguien se había ido, y Eulalia se quedó siendo, en aquella casa, la única que todavía subía el escalón de piedra todas las mañanas con la olla en la mano. Fue una tarde, cuando ya se acababa el año, con el sol de casi las 6 dando del lado del corredor, que una muchacha del pueblo de al lado, una muchacha que era de la familia de Honorina y que había venido a aprender a arreglar ropa, paró un momento de su trabajo para mirar la planta del patio. La planta ya era grande. Tenía el cuerpo más grueso que el brazo de un hombre, con la parte de arriba dando un techo de hojas grandes sobre lo que había sido la casa vieja de harina. Las hojas pequeñas temblaban en el viento de la tarde, de la manera en que siempre habían temblado, con ese movimiento pequeño que casi es un sonido, pero no llega a serlo. Eulalia estaba en la silla de Tiburcio, la que ella había mandado a limpiar una vez al año, desde el día en que Tiburcio fue puesto en la tierra, sin haberse sentado nunca en ella, hasta que pasó los 60 años.
porque había cosas que necesitaban tiempo para volverse el lugar de uno. Tenía el pelo en una trenza blanca, que le bajaba hasta el pecho. Tenía el vestido oscuro con flores pequeñas, y tenía lo que la madre le había dejado para pedirle a Dios. Lo mismo que Joaquina había rezado en su tiempo, y que Tiburcio había sostenido la última noche, pasando de pedazo en pedazo entre los dedos con callos. La historia de una vida entera, ella había aprendido en aquellos años todos. No es tanto sobre el lugar de donde uno salió, es más sobre el lugar donde uno va encontrando, despacio, la manera de pertenecer. El volver de aquella tarde vieja, cuando ella se había detenido frente al portón con el polvo del camino todavía en el vestido, aquel volver había tardado años en convertirse en su verdadero nombre adentro de ella. No había vuelto porque alguien necesitaba que volviera. Había vuelto porque ahí era su nombre entero. Y 18 años lejos de aquel portón habían sido el tiempo que su nombre había tardado en ser dicho otra vez, en voz baja, debajo de la planta que ahora daba techo a la silla en la que ella se sentaba todas las tardes. Y ahora, antes de que me despida, quiero pedirte 3 cosas. La primera, dime ahí debajo, conociendo todo lo que enfrentó Eulalia, los 18 años fuera, la maleta cargada antes del amanecer, el regreso a un pueblo que ya no decía su nombre como antes, el portón cruzado sin mirar atrás, tú habrías hecho lo mismo. Habrías dejado tu casa esa madrugada, con 3 vestidos doblados y una carta vieja en el pecho, sin despedirte de nadie. Habrías vuelto 18 años después cuando el tío te llamó, sabiendo que el pueblo ya tenía otro nombre guardado para ti. Dímelo con sinceridad, no hay respuesta correcta, solo la tuya. La segunda, si tú también tienes algún portón en tu vida que todavía te está esperando, algún lugar donde tu nombre entero todavía vive guardado, esperando que tengas el valor de ir a buscarlo, cuéntamelo. No me digas a mí me pasa parecido. Cuéntame la escena, cuéntame el lugar, cuéntame quién está del otro lado, quién dejó la puerta entornada por si volvías, quién todavía guarda una taza de más en la mesa por si un día apareces, porque esas historias son las que sostienen a quien todavía está parado frente a su propio portón, sin haber juntado todavía el valor para empujarlo. Y la tercera, si este relato te tocó algo adentro, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque los próximos cuentos también vienen del mismo lugar, del campo de otros tiempos, de las mujeres calladas que volvieron a su tierra cuando ya nadie las esperaba, y que aprendieron, despacio, que la casa de uno no es la que uno deja, es la que uno regresa a habitar. A veces la vida nos pone frente a un portón que creíamos haber cerrado para siempre, un lugar que todos creían vacío, un nombre que todos creían perdido. Eulalia no tenía garantía de que la fueran a recibir, no tenía garantía de que el tío todavía estuviera vivo cuando ella llegara. No tenía nada más que una carta vieja en el pecho y aquella terquedad callada que 18 años de pueblo lejano no habían logrado quebrarle. Y fue con eso que volvió. Si esta historia te tocó, compártela con esa mamá, con esa vecina, con esa amiga que necesita escuchar que el regreso es posible, porque siempre lo es. Y muchas veces empieza exactamente en el portón que uno creía haber dejado atrás para siempre. Y si alguna vez pasas por un camino de tierra al atardecer y ves a lo lejos una casa vieja, con una planta grande dando techo en el patio y una mujer sentada en una silla mirando el camino acabarse, acuérdate de Eulalia, acuérdate de Tiburcio en la puerta diciendo viniste así entonces, acuérdate de que esa casa alguna vez fue casi ruina. Y después cierra los ojos un momento y di por dentro, como quien habla con alguien que está lejos, que si ella pudo volver, uno también puede. Que Dios esté contigo, y que cuide tu casa, como cuidó la de Eulalia y la de Tiburcio.